Listo. ¿Se visualiza mi pantalla? Sí, se observa, doctorita. Ya, entonces vamos a dar inicio. Si vas a la opción de grabar la reunión. Sí, sí. Iniciar. Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad voy a ser la docente a cargo de su 10º semestre en la materia de otorrinolaringología. Nos vamos a recordar que evidentemente va a estar catalogado como oídos, nariz y garganta. Entonces, evidentemente en el ser humano vamos a revisar la parte que es la parte tanto del pabellón auricular, el conducto, el oído medio, el oído interno, que nos van a permitir conocer diferentes patologías que se dan en esta área. Igualmente vamos a hacer una revisión de todo lo que es la nariz, tanto externa como interna, ¿no? La función del nervio olfatorio, ¿no? Las enfermedades adquiridas y las enfermedades congénitas tanto de lo que es nariz y senos paranasales, así como vamos a realizar el estudio de lo que es la laringe, faringe y boca. Pues la otorrinolaringología tiene una misión orientadora que evidentemente está a cargo de 3 elementos muy importantes. El especialista, que es el otorrino, el residente en otorrinolaringología, que probablemente algunos de ustedes se animen por esta especialidad, y el estudiante de medicina. Todos debemos orientar al paciente, a la familia, a la comunidad en prácticas adecuadas para mantener la salud de los órganos implicados, como hacer oídos, nariz, senos paranasales, faringe, glándulas salivales y laringe. Entonces, vamos a tener también una misión educadora, ya que vamos a tener que educar tanto al paciente, a los padres y a la comunidad, en prácticas destinadas a salvaguardar la salud de los órganos inherentes a la especialidad, ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas. Y tenemos una misión de diagnóstico, que es evidentemente atender las patologías que se presentan, explicando al paciente y a los familiares la naturaleza, ya sea temporal o definitiva, de esta enfermedad. Pero felizmente vamos a tener la opción de tener una misión recuperativa, ya que en algunos casos vamos a solucionar el problema al 100% y en otros les daremos algún tipo de ayuda que les permitan desarrollar sus actividades y desenvolverse dentro de la sociedad con alegría y con confort. Nuestro campo de acción va a tener 3 pilares fundamentales, que uno es el respeto a los principios rectores de la ética médica. Vamos a dar énfasis a la medicina preventiva, ya que van a conocer cuáles son las enfermedades, cómo prevenirlas, ¿de acuerdo? Y también cómo tratarlas. Y podemos implementar programas que mejoren la salud de la población, ¿no? Si nosotros logramos concientizar de qué cosas no deben hacer, entonces vamos a poder educar a las personas a tener una mejor salud en lo que es oídos, nariz y garganta. Y la misión va a estar en vuestras manos, ya que al ustedes iniciar como médicos generales van a poder, por ejemplo, una madre que viene con un niño que no ha desarrollado el lenguaje, poder orientarla a que pueda hacerse un diagnóstico precoz, o un niño con una infección de oído, que es una patología bastante frecuente en la primera infancia, van a dar un tratamiento adecuado para que esto no se repita y no tengamos que posteriormente llegar a una cirugía de reparación de la membrana timpánica. Porque actualmente nosotros tenemos padecimientos mundiales, ¿no? Dentro de los primeros está la alergia. Todo el mundo padece de alergias. En Cusco tenemos alergias. Las alergias son asintomáticas.
Ya lo van a ver cuando hagamos nuestra práctica, ¿no? Que muchos de ustedes van a resultar que son alérgicos, pero no estaban enterados de ellos. No así, por ejemplo, en Lima, en Quillabamba, en la selva, en los lugares de costa, donde evidentemente por los factores medioambientales, evidentemente es manifiesta la enfermedad y con complicaciones que evidentemente de una alergia van a pasar a procesos asmáticos o van a pasar a pólipos u otros problemas inherentes a esta patología. Luego las faringoamigdalitis, que evidentemente nos acompaña sobre todo en la época invernal, en la cual todos hemos tenido la oportunidad de quedarnos en casa o de recibir tratamiento para mejorar. Y el catarro común, bueno, que antes lo pasábamos y eh, teníamos desde recetas caseras hasta medicación específica, ¿no? Y las hipoacusis, que también son un problema tanto para niños como para adultos, que requieren un tratamiento específico y que van a permitir que la persona se integre a la sociedad. Y bueno, en el caso de los niños, con el tiempo sean productivos, y en el caso de las personas mayores, no se aíslen, no se depriman y no contribuyan a que vivan en un mundo restringido a lo que es la familia y la sociedad. Y actualmente tenemos el COVID, que lamentablemente en el área de otorrinolaringología compartimos pues algunos síntomas y podemos colaborar con una parte del tratamiento. Pues no olvidemos que nuestras condiciones de vida actuales nos han llevado pues a un ambiente totalmente contaminado, ¿no? Sobre todo en las ciudades, ¿no? Y también tenemos una contaminación acústica del ruido urbano, ¿no? Y obviamente los padecimientos que habitualmente existían en el medio ambiente. Entonces, de un ambiente saludable, libre de gérmenes, el hacinamiento y el crecimiento de las ciudades, hemos pasado pues a ambientes evidentemente con gran contaminación, con la posibilidad de adquirir enfermedades que puedan diseminarse, y ya hemos visto que desde iniciarse en una ciudad han llegado incluso hasta las comunidades más recónditas de nuestro país. Pues tenemos que tener en cuenta que mucho del problema de salud va a recaer obviamente en nuestras autoridades, ¿no? Todos los que en algún momento se dediquen a lo que es la administración en salud tendrán que tener presente que lo que necesitamos es ver la historia, pero tenemos que trabajar con eficiencia. O sea, si bien ya se han dado algunos pequeños pasos, ¿no? Mm, se pensó en hacer una historia clínica electrónica única, implicada, ¿no? Que el Ministerio de Salud tuviera, así como de salud, una historia clínica que la puedes revisar en cualquier parte del país, ¿no? Si te ibas a cualquier sitio, ahí se abría tu historia y se veía, ¿no? Que es lo que se sucede con los que están afiliados al sistema de salud. Y bueno, esperemos que nuestras autoridades nos permitan tener ministros y personal pues que sea eficiente en las acciones que requiere nuestro país. Para hablar de lo que es la historia de la otorrinolaringología, bueno, hay referencias bastante antiguas, ¿no? Uno de los más antiguos data de 3.500 años antes de Cristo, en un sepulcro real, en la que se ve retratada la figura de un médico junto a la esposa de un rey, que en su inscripción dice que este médico le había salvado las narices y le había hecho una vida larga y feliz, ¿no? Porque le hacía este homenaje. También en Babilonia se encontraron cartas de un médico 681 años antes de Cristo, dirigidas al rey, conteniendo consejos médicos para un caso de un sangrado en el pie. En Israel, en el antiguo Israel, se observaron verdaderas descripciones acerca de lo que era la laringe, la tráquea, el esófago, y existen textos que hacen referencia a enfermedades que atacan a la garganta en niños, que probablemente nos hacían sospechar de lo que es la difteria, ¿no? Por lo que era una enfermedad temida, ya que producía la muerte en esas épocas. Y en la India es
se ha encontrado en el siglo IV antes de Cristo, ya verdaderos tratados, ¿no?, de rinología del estudio de la nariz, y se conocían 31 enfermedades de la nariz con 4 especies de pólipos que vamos a ver posteriormente, y ahí se hacían operaciones de nariz, ¿no?, porque parte de las penas era la amputación nasal. Y bueno, en el siglo XI, evidentemente, tuvimos un filósofo médico, obispo y mártir, que nació, vivió y murió en Armenia en el siglo IV, fue muy popular entre los católicos, ¿no? Y estuvo implicado en la persecución a los cristianos, donde San Blas escondía a ellos en cuevas, ¿no? Y evidentemente cuando fue capturado y apresado, entonces como sabían que era un médico, le llevaron una niña que había ingerido una espina de pescado, ¿no? Y él probablemente era una persona muy delgada, introdujo su mano y sacó pues la espina y le salvó la vida a la pequeña. De ahí desde esa época ese que es considerado como el patrón de los otorrinos, ¿no? A San Blas, y ustedes saben que nosotros tenemos una iglesia cercana a la catedral que es la iglesia de San Blas. Entonces también se lo invocaba en la época de la peste de la difteria y también problemas de cáncer de laringe, ¿no? Y en la que, por ejemplo, en España hablaban San Blas bendito, que se ahoga este angelito, sálvalo pronto, ¿no? Es conocido en Andalucía y es evocado cuando a un niño se le atraganta algo en la garganta. Entonces, también existen escritos ya mucho más recientes, ¿no?, que son de 1543, donde Bartolomeo Eustaquio escribió todo un tratado sobre lo que es la trompa de Eustaquio. Escarpa, que nos describió todas las estructuras del oído interno, y Valsalva, que evidentemente también estudió lo que es la trompa de Eustaquio y las pruebas y estudios que se pueden realizar a eso. También tenemos nosotros, no nos quedamos atrás, ya que en el antiguo Perú se observaron que existían trepanaciones mastoideas, incluso con exploración endocraniana, ¿no? Tal vez por algún proceso de infección, ¿no? Porque simplemente lo que ellos hacían era cortar, ¿no? Hacer que drene la pus y, bueno, iban a ir raspando el hueso poco a poco, ¿no? Juan Luis Petit en 1744 también hizo una mastoidectomía, o sea, ras- cortó la pared externa y empezó a limpiar pues estas celdillas, y Schwarz en 1873 ya inició con el desarrollo de algunos instrumentos para esta cirugía. Actualmente contamos con lo que es la cirugía endoscópica, que ya habrán visto en sus prácticas de cirugía general. Entonces, con una mejor visualización, no requiere incisiones grandes, hay menor riesgo de ocasionar patología residual, y los cuidados postoperatorios también son menores, entonces fácilmente accedemos por el conducto auditivo externo al oído medio. Se puede colocar un implante coclear, se puede poner una prótesis en el estribo, se puede cerrar las perforaciones timpánicas, ¿no? Se puede explorar cómo está la ventilación de la trompa de Eustaquio también, se puede ver la presencia o ausencia de algunos tumores, ¿no? Y se lo usa también en acceso combinado con el microscopio para que lo que es la cirugía del neurinoma del acústico, que es un tumor del octavo par craneal. Entonces, también tenemos que la cirugía nasal que practican los otorrinos ha evolucionado, ¿no? Desde 1798, que Blandín realizaba, hacía, golpeaba y ponía el tabique recto, ¿no? A Haydn, que diseñó la técnica submucosa, en la cual cortaba el mucopericondrio, separaba del cartílago y retiraba el segmento desviado, a que actualmente esa cirugía se puede hacer por vía endoscópica, identificamos el segmento desviado, cortamos la mucosa, retiramos el segmento y, bueno, ahí terminó la cirugía. Y actualmente, bueno, del 2019, 2020, bueno, 2021,
Y 22, lamentablemente hemos tenido una época en la que nosotros nos hemos visto obligados a hacer una historia clínica mediante el WhatsApp, mediante el celular, ¿no? Hemos hecho el famoso teletrabajo, que en algún momento se había ideado, ¿no? Que en el futuro, cuando existieran las naves espaciales, pues el médico iba a examinar al paciente desde su pantalla, ¿no? Sin necesidad de tocarlo con los instrumentos. Nos ha servido sobre todo en el sentido de que por la anamnesis podríamos concluir algunas cosas, ¿no? O sea, podríamos concluir problemas de alergia, ciertas patologías, pero evidentemente en el caso de la especialidad, el examen físico es importante porque nosotros necesitamos ver, por ejemplo, el conducto auditivo externo, la integridad de la membrana timpánica, las características que vamos a describir en el examen físico, ¿no? De los pacientes. Entonces, lamentablemente nuestra especialidad tiene que ser presencial, no nos da opción a la semipresencialidad. Tal vez para el seguimiento, control, sí, ¿no? Pacientes ya conocidos, ya diagnosticados, sí podríamos hacer eso. Y bueno, esto soy yo. Trabajo en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco y voy a estar a cargo del semestre 2022-2 de otorrinolaringología. Vamos a encontrar en nuestras prácticas, ¿no? Y podamos coordinar aquello y las condiciones pues nos permitan poder examinar pacientes, hacer audiometrías, hacer exámenes referentes a la especialidad. El tema de hoy día va a ser la revisión de lo que es la embriología, anatomía, fisiología de nariz y senos paranasales. Entonces, recordemos que inicialmente, ¿no? La nariz va a tener 3 fases distintas en su conformación. Va a tener primero una conformación de una fase preesquelética, una fase condrocraneal y una fase de osificación. En la fase preesquelética vamos a observar que se van a desarrollar botones mesenquimatosos rodeados, que son las placodas nasales externas, ¿no? Y evidentemente en la parte interna se va a formar en la fase condrocraneal, se va a formar un marco cartilaginoso que va a permitir que las estructuras vayan conformándose y algunas de ellas posteriormente van a tener una fase de osificación por el influjo de los elementos celulares y la fusión de algunos elementos esqueléticos que van a ir desarrollando. Entonces tenemos primero un proceso frontonasal, un proceso maxilar. Estoy en clases y que son 2, uno a cada lado, y un proceso mandibular también en la parte inferior y que rodean al estomodeo, ¿no? Las estructuras de la nariz van a derivar tanto del primero como del segundo arco braquial. Entonces tenemos que el desarrollo se inicia en la 4ª semana y va a avanzar, ¿no? Hasta la 10ª semana de mes. En la 4ª semana vamos a observar los engrosamientos ovales, bilaterales, del endodermo superficial, que es la placoda nasal. Entonces, esto se inicia a los 28 días y va a ir conformando tanto la nariz externa como la nariz interna. Entonces, tenemos que en la zona interna, el mesodermo va a ir formando estructuras como músculos, cartílagos y tejido óseo. Y el ectodermo, que está dentro de la placoda nasal, va a diferenciarse una zona olfatoria que va a conformar la cresta del neuroectodermo, que va a derivar de la cresta neural y va a dar origen al nervio olfatorio. Entonces, estas placodas se van a proyectar hacia adelante externamente y también van a ir separándose, ¿no? De lo que estaban unidas en la línea media, van a ir separándose
y también se van a extender hacia atrás para formar lo que son la nariz externa y las fosas endonasales. Pues la nariz externa vamos a observar que hay una depresión que separa el botón maxilar de las prominencias nasales laterales, que es conocida como la ranura lagrimal, ¿no? Entonces tenemos y las placodas y tenemos una prominencia lateral que es la que corresponde al surco nasolagrimal. La formación ósea del septum va a estar dado sobre una cápsula cartilaginosa que ocurre durante la 8ª semana. Y a la 10ª semana ya vamos a tener conformada lo que es la nariz externa, ¿no? Y parte de la nariz interna que va a ir desarrollándose hacia la rinofaringe y el piso nasal. Entonces, no olvidemos que eso va a venir del proceso frontonasal, ¿no? Los procesos maxilares van a estar lateralmente, el estomodeo va a estar en el medio y el proceso mandibular va a estar por dentro. Pues la nariz interna, evidentemente, van a formarse unos sacos nasales que van a estar separados de la cavidad bucal por la membrana muconasal, la misma que va a romperse en la 6ª semana, ¿no? Esta membrana se va a romper en la 6ª semana y se va a formar un tapón epitelial que va a conformar la cavidad nasal y la rinofaringe. Pues aquí observamos cómo el cartílago va a descender hacia el proceso maxilar, ¿no? Para poder alcanzar las crestas palatinas y conformar la fosa nasal derecha como la fosa nasal izquierda. Entre la semana 13 y 15, después de que desaparece el tapón nasal, al reabsorberse vamos a poder observar las coanas primitivas, ¿no? Y así vamos a ver completado el desarrollo del paladar secundario. También vamos a ver la diferenciación de la pared externa con los cornetes superior, medio e inferior, que son unas elevaciones de esta. Pues el paladar primario se va a desarrollar de los procesos maxilares que van a unirse en la línea media y paulatinamente al mismo tiempo se van a unir con el tabique que va a crecer hacia abajo hasta encontrar al paladar. Y este crecimiento del septum va a continuar hasta los 15 años en el caso de las mujeres y hasta los 21 en el caso de los varones. Que terminaría el desarrollo de los huesos de su cara. Entonces recordemos que el epitelio ectodérmico se va a especializar en el techo de cada fosa nasal, ¿no? Y va a conformar lo que es el epitelio olfatorio. Entonces tenemos que el cornete inferior aparece por encima del proceso palatino. Se van a producir unos pliegues ectodérmicos que van a aparecer en la región etmoidal, también en el cornete superior, en el medio y en el inferior. Va a corresponder al tipo de inervación que tiene la mucosa de toda esa zona. Entonces, la migración medial de las prominencias maxilares y la prominencia nasal hacia el plano medio van a conformar lo que son las fosas nasales, tanto derecha como izquierda, ¿no? Y el septum nasal que va a dividir estas paredes. Luego tenemos la embriología de los senos paranasales. Evidentemente, recordemos que tenemos los senos etmoidales, que son los primeros que se van a desarrollar hasta antes del año de edad. Luego van a empezar el crecimiento de los senos maxilares, que van a iniciar un crecimiento activo a partir del 6º año de edad.
Y luego tenemos los senos frontales y los senos esfenoidales que también inician su desarrollo entre los 6 a los 10 años. Todos estos senos paranasales se van a formar como divertículos de las paredes nasales laterales, extendiéndose tanto hacia el hueso maxilar, hacia el etmoides, hacia el hueso frontal y hacia el esfenoides. El primer esbozo del seno maxilar, evidentemente, va a ser el seno maxilar, luego vamos a tener el crecimiento del seno etmoidal anterior y posterior, que estos se inician a partir del tercer mes del periodo prenatal. A lo largo de la pared externa, vamos a tener 3 estructuras que son los cornetes que habíamos mencionado y vamos a ver que los senos frontales, evidentemente los maxilares y los etmoidales, se van a abrir en este espacio que son los meatos, ¿no? En el meato medio se van a abrir los senos etmoidales, el seno frontal y el seno maxilar, y en el meato superior van a abrirse los senos esmoidales posteriores y el seno esfenoide. Luego tenemos que estos senos paranasales, evidentemente, sobre todo los maxilares, van a desarrollarse y van a permitir que las prominencias faciales se definan, ¿no? Por ejemplo, en la sierra nosotros tenemos más cachetitos, somos más cachetones, ¿no? Que las personas que viven en la costa o en la selva, ya que en esas zonas vamos a observar que evidentemente las personas tienen senos hipoplásicos por problemas de patologías asociadas. Como ser las alergias, que evidentemente son una enfermedad que está presente en estas áreas, ¿no? Y eso va a conllevar a que, por ejemplo, o la presencia de una desviación de tabique o una hipertrofia de cornetes que estamos observando aquí, va a llevar una mala ventilación del seno maxilar y vamos a tener un seno maxilar pequeño y un seno maxilar mucho más grande. Entonces, de ahí van a empezar a formarse las asimetrías faciales. Posteriormente también vamos a revisar en el transcurso de nuestra materia. Entonces, tenemos que el seno maxilar va a tener diferente crecimiento desde el nacimiento, primer año, a los 4 años, a los 7 años, a los 12 años, el tamaño que va a adquirir a la edad del adulto, ¿no? Perdón. Así como también los senos esfenoidales, que va a tener pues un crecimiento diferente a medida que va desarrollando nuestra cara y nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, ¿no? Que las células esfenoidales ya van a estar presentes al momento de nacer. Y eso va a generar que evidentemente los niños presenten problemas de sinusitis etmoidal, otitis, ¿no? Que generalmente son los primeros cuadros infecciosos que tienen. Pues los senos etmoidales se desarrollan a partir del 4 mes del embarazo. Son una agrupación de 3 a 15 células individuales, cada una con su propio orificio de drenaje, ¿no? Su desarrollo está en función a si tienen una buena o mala aireación. Los senos etmoidales y maxilares son los únicos presentes desde el nacimiento, dando problemas de sinusitis, sobre todo en la infancia, ¿no? Habitualmente no están aireados ni se pueden ver por medio de una radiografía simple, sino vamos a tener que solicitar una tomografía, por lo menos durante los primeros 6 meses de edad. Y a la imagen radiológica los vamos a ver a los etmoidales como una imagen en panel. Los senos etmoidales en una radiografía de Waters o una radiografía de no toman su placa, se van a ver como 2 pequeños cuadraditos, ¿no?
Y estas celdillas esmoidales, bueno, como habíamos mencionado, siempre van a estar presentes antes de los 2 años. Y van a empezar a crecer con mayor intensidad entre los 6 a 8 años de edad. Y vamos a poder distinguir las celdillas esmoidales tanto anteriores, que algunas van a crecer hacia el hueso frontal. Vamos a ver las celdillas esmoidales posteriores que crecen hacia el esfenoide y van a terminar su desarrollo a los 12 años. El seno frontal normalmente ya se encuentra a los 12 años de edad. Generalmente vamos a tener problemas de sinusitis, inflamación del mismo, que es una enfermedad de la juventud. La posición del seno frontal siempre está por encima de las órbitas, por eso se habla que es supraorbitario desde los 4 años de edad. Y se diferencia de los senos esmoidales desde los 6 a 8 años de edad. Tiene un largo proceso de crecimiento que le da una variabilidad anatómica porque no son simétricos, pueden ser bastante asimétricos, ¿no? Generalmente en los adultos vemos crecimiento en un 80%, generalmente asimétricos, ¿no? 1 o 4% presenta agenesia y el resto puede presentar una hipoplasia bilateral. O sea, el seno frontal crece entre los 4 a 8 años de edad. A los 7 años se puede visualizar en las radiografías, ¿no? Y termina su crecimiento a los 20 años, sobre todo en los varones. Pues vemos acá unos senos frontales bastante hipoplásicos. Y cuando hemos hecho nuestros cortes en anatomía, también hemos podido ver pues las diferentes formas que adquiere el hueso frontal cuando se realiza el corte del hombro. Luego tenemos el seno esfenoidal, que inicia su ossificación en el primer año de vida. Puede ser único o puede encontrarse tabicado. Termina su ossificación en la adolescencia hasta los 30 años de edad, ¿no? Igualmente. Su crecimiento es progresivo a medida que avanza el tiempo y poco a poco va aireándose. Ahora sus paredes evidentemente van a desarrollarse, ¿no? Puede tener unas paredes esponjosas, puede tener una pared laminar, puede ser netamente tejido trabecular y eso va a tener importancia cuando se realice una cirugía de un tumor de hipófisis porque es una vía que nos permite un acceso mucho más fácil, ¿no? Más rápido y de menores complicaciones postquirúrgicas en el paciente. Entonces aquí tenemos una representación del crecimiento de los senos maxilares en el tiempo. Luego vamos a ver la parte de anatomía que ustedes deben recordar muy bien porque están fresquitos en estos conocimientos. Entonces vamos a ver, ¿no? Que evidentemente muchos dicen tabique o dicen pirámide nasal. A ver, vamos a preguntar a los presentes. Aunque no los veo completos. Ya, a ver, vamos. Wendy, ¿qué le llamarías tú? ¿Tabique, pirámide nasal? ¿Qué le llamarías a la nariz? A ver, dime, Elena. Elena. Bueno, por lo visto el internet está terrible. ¿Alguien que pueda responder? No es para evaluación. ¿Sería la pirámide nasal? Claro, lo ideal es que, digamos, me he golpeado la pirámide nasal o me he golpeado el dorso nasal, ¿no? Pero hay muchas personas, los pacientes van a llegar donde ustedes
y va a decir, me ha golpeado mi tabique, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriban en su historia clínica, ustedes tienen que aclarar que no es el tabique, ¿no? Y tienen que aclararle también al paciente aquello. Entonces, evidentemente, la nariz tiene, la nariz externa, ¿no? Tiene una forma piramidal que tiene una base, un vértice superior que es la raíz nasal, perdón, es la raíz nasal y hay una depresión que es la depresión subglabelar, ¿no? Entonces tiene paredes laterales, tanto derechas como izquierda, que se unen en la línea media y van a conformar lo que es el dorso nasal, ¿no? Entonces podemos formar un dorso nasal recto, un dorso nasal respingado, un dorso nasal jorobado, ¿no? Un dorso nasal aguileño, que algunos compañeros o compañeras les han valido que les digan loros, loritos, lorenzos, sabe Dios qué, ¿no? Entonces, esta pirámide nasal en la parte posterior se va a continuar con las fosas nasales y va a tener unos bordes, ¿no? Por arriba vamos a tener el surco palpebral, que va a estar en relación con el pal. Por abajo vamos a tener el surco, esta parte nasogeniano, que está en vecindad con la región geniana. Luego vamos a tener en la base, ¿no? Los orificios nasales, que son conocidos como las narinas. Y en la parte media, obviamente, vamos a tener el subtabique que va a separar la nariz en derecha e izquierda. La pirámide nasal, evidentemente, tiene un aparato de sostén que está conformado por tejido esquelético, tejido cartilaginoso, ¿no? Y evidentemente en este esqueleto van a estar implicados los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente del maxilar superior. La parte media de la nariz es móvil porque está conformado por cartílagos laterales superiores, cartílagos laterales inferiores, ¿no? Y evidente por el ala nasal, que eso tiene una parte que es piel, tejido celular subcutáneo y piel, ¿no? Y la pared interna es el septum nasal o tabique. Pues recordemos que en lo que es el tejido óseo vamos a tener evidentemente el hueso propio nasal, la rama ascendente del maxilar superior, vamos a tener la espina nasal, vamos a tener el septum nasal, tanto en su porción cartilaginosa como en su porción ósea, ¿no? Vamos a tener los huesos propios, tanto derechos e izquierdos, que tienen su orificio nutricio, ¿no? Ahora, cuando haya fracturas, podemos tener fracturas longitudinales, podemos tener fracturas transversas, podemos tener fracturas oblicuas, podremos tener una fractura a nivel de uno de sus ángulos, ¿no? Que sea muy sutil cuando se hace una radiografía. Ahora, en la pared externa vamos a tener el cartílago lateral superior, el cartílago lateral inferior, que corresponde a cuando hacemos una cirugía, retiramos todo este segmento de aquí hasta aquí para que la nariz sea más respingada, más finita, ¿no? Más parecida a la nariz de Angelina Jolie, puede ser, ¿no? Y también vamos a tener unos cartílagos pequeñitos que van a rellenar espacios que son los cartílagos sesamoideos. Luego vamos a tener una cobertura muscular que evidentemente va a estar conformada por el elevador del labio superior. Vamos a tener un músculo transverso que va a permitir cerrar la narina y vamos a tener un músculo alar que va a permitir abrir las narinas, ¿no? O sea, cuando nosotros olemos algo, es nuestro músculo alar el que se abre, ¿no? Y cuando estornudamos, generalmente el que se cierra es el músculo transverso. Entonces, internamente vamos a tener, obviamente, el techo de las fosas nasales, la espina nasal superior del frontal, vamos a tener la cresta galli, ¿no? Vamos a tener la conformación de la lámina clivosa, la lámina perpendicular del etmoides, ¿no? El cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior, ¿no? El
Orificio del seno esfenoidal. Bueno, para acá arriba va a estar el conducto del nervio óptico, la silla turca que ahí la vemos, ¿no? Y la apófisis pterigoides. Entonces, una cirugía de un tumor de hipófisis, vamos a entrar por vieno nasal, vamos a retirar esta pared, vamos a abrir la mucosa y vamos a buscar la pared posterior, que es el ojo corresponde a la silla turca para hacer el retiro del tumor. Y luego si hacemos un corte, evidentemente vamos a tener un corte. Vamos a tener que, vamos a poder observar evidentemente el tabique óseo, cornete inferior, cornete medio, cornete superior, ¿no? Este espacio que corresponde ya hacia el nervio olfatorio, ¿no? Las celdillas etmoidales, ¿no? Anteriores, celdillas etmoidales posteriores. Y en la parte más posterior de las fosas nasales vamos a encontrar a las coanas, ¿no? Que es el orificio que delimita el final de la fosa nasal y que comunica con la rinofaringe. Luego también en la parte media vamos a poder observar que hay una porción fibromembranosa, está el cartílago, que es el vestíbulo nasal, ¿no? Entonces, la piel del vestíbulo nasal va a ser diferente, ¿no? Porque va a ser un tejido de epitelio plano, en donde vamos a tener también glándulas sebáceas que nos van a permitir la presencia de forúnculos, ¿no? Que evidentemente nos van a dar ciertos problemitas cuando tocamos mucho esta zona de la nariz o la manipulamos por simple. Luego tenemos la pared externa, ¿no? Tenemos una pared externa y una pared interna, ¿no? De las fosas nasales. Pues la pared externa, también llamada pared turbinal, evidentemente tiene muchas estructuras, pero es muy importante porque nos va a permitir solucionar patologías como sinusitis, como la presencia de tumores, ¿no? También vamos a poder, en el caso de un crecimiento excesivo de los cornetes, disminuir el tamaño de los mismos para que el paciente pueda respirar mejor, ¿no? Entonces ya habíamos dicho, cornete superior, cornete medio y cornete inferior. La lámina clivosa, el bulbo olfatorio, ¿no? Una cerdilla esmoidal, una cerdilla esfenoidal, el orificio de la trompa de Eustaquio, ¿no? El meato medio, el meato inferior, y hacia la pared interna, bueno, tenemos el septum nasal, la continuación del nervio olfatorio, el seno esfenoidal, ¿no? El arco de las coanas. Y recordemos que las fosas nasales evidentemente son dos conductos anteroposteriores estrechos que tienen una conformación osteocartilaginosa. Entonces, dentro de las fosas nasales vamos a tener al órgano de la olfacción. Pues evidentemente este órgano es un epitelio, está conformado por un epitelio olfatorio, por células ciliares olfatorias que atraviesan la lámina clivosa y se van a reunir en el bulbo olfatorio. Aquí lo vemos en el tejido óseo. Vemos todavía algo del bulbo olfatorio, que es tejido nervioso, que está pintado en amarillo, como cierta parte de la inervación. Bueno, no olvidemos, ¿no? Que tenemos el cornete supremo, es uno que a veces se encuentra, pero siempre lo que es fijo es el cornete superior, el medio y el inferior. Sobre todo esta visión la vamos a tener cuando hagamos una endoscopía nasal. En lo que es el septum, no olvidemos, ¿no? Que el septum tiene una porción ósea y una porción cartilaginosa, que está dada por el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Tenemos la lámina perpendicular del etmoides, que es la que baja acá, ¿no? Aquí tenemos la crista galli, aquí las cerdillas etmoidales, ¿no? A este nivel debe estar la línea de la arteria etmoidal anterior,
y evidentemente más atrás la arteria etmoidal posterior. Entonces, tanto el cartílago cuadrangular como el mómer se van a sentar sobre lo que es la porción palatina, ¿no? Del maxilar superior, como también del hueso palatino, para formar lo que es el paladar óseo. Y no olvidar que la pared externa, vamos a tener una mucosa que va a recubrir tanto el cornete inferior, ¿no? Que está ricamente vascularizada, tiene vasos cavernosos con propiedades eréctiles. Vamos a tener el cornete medio e inferior, que ambos van a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿no? Vamos a encontrar el meato inferior, donde va a desembocar el conducto lacrimonasal. Vamos a tener el meato medio, donde van a desembocar el seno frontal, etmoidal anterior y maxilar. Y vamos a tener el meato superior, donde va a desembocar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores. Luego, en la base de la pirámide nasal, vamos a tener a este trípode, que está conformado por las alas nasales, ¿no? Y este segmento que se separa tanto el ala derecha del ala izquierda es denominado columnera. Si nosotros tocamos nuestra naricita, jalamos, vamos a ver que solamente tiene piel y tejido celular subcutáneo, no carece de cartílago, ¿no? Pero sí existen membranas, ciertas fibras, ¿no? Tejido fibroso, que es el septo membranoso, y que une la columnela, que es este segmento, ¿no? Todo este segmento de tejido, con el tabique. Pues vamos a tener también patología a nivel de la columela, sobre todo cuando existen traumatismos, ya sean accidentales o sean traumatismos por terceros. Luego recordar la irrigación, ¿no? La irrigación es muy importante en la nariz, ya que esto nos va a dar también problemas de epistaxis, que de acuerdo al tipo de vascularización vamos a tratar de diferente manera. Entonces tenemos que en la irrigación vamos a tener a la arteria carótida externa y a la carótida interna. Entonces la carótida externa va a dar una rama terminal, que es la maxilar externa, y esa nos va a dar la arteria esfenopalatina, que es la que produce los mayores sangrados, y que los otorrinos que se dedican a la parte de nariz generalmente van y la disecan, la ligan, ¿no? Con un clavo o simplemente la cauterizan, ¿no? Y la carótida interna, que nos va a dar tres ramas: la rama oftálmica, la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, y ambas arterias van a llegar a la parte anterior y superior de las fosas nasales. También tenemos una irrigación externa, que está también dada por la arteria oftálmica dorsal, por la arteria facial, que nos va a dar una rama transversa hacia el ala nasal, ¿no? Vamos a tener también la angular, ¿no? Y arterias labiales superiores, ¿no? Y del subtabique, que también son importantes cuando hay un sangrado postquirúrgico o quirúrgico, ¿no? Entonces, no olvidar que para las celdillas etmoidales anteriores van a dividir la arteria etmoidal anterior, que generalmente es una arteria horizontal, mientras que la arteria etmoidal posterior es una arteria obliqua. Entonces tenemos que la arteria oftálmica nos va a dar la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La maxilar interna nos va a dar la infraorbitaria, la esfenopalatina, la pterigopalatina y la palatina ascendente. Pues todas estas arterias van a confluir y se van a unir en una zona que es conocida como el plexo de Kieselbach, donde se dan más frecuentemente los sangrados nasales. Entonces, en resumen, tenemos que la carótida externa nos va a dar la maxilar interna y la arteria facial.
maxilar interno nos va a dar 4 ramas: la infraorbitaria, la esfenopalatina, la pterygopalatina y palatina. Y la carótida interna nos va a dar solamente la oftálmica, que se va a subdividir en 2 ramas, ¿no? La etmoidal anterior y la etmoidal posterior. Entonces, esta es la distribución de estas arterias, ¿no? Y todas se unen y confluyen en el plexo de Kiesel-Bach, o también conocido como área de Littleton, donde van a producirse los sangrados nasales anteriores. La irrigación del dorso ya la habíamos visto, y vamos a tener un drenaje linfático que va a ir hacia, evidentemente, una red externa. Vamos a tener una red interna y también vamos a tener un drenaje hacia la cadena cervical profunda mediante los ganglios retrofaríngicos. Y la irrigación venosa evidentemente va a ir al plexo pterigoideo, a la vena oftálmica superior y al plexo nasal. Y los linfáticos van a ir a la parte anterior, a los linfáticos de la piel, a los ganglios cervicales profundos y a los ganglios retrofaringios. Pues la inervación evidentemente va a estar dada por el nervio oftálmico, que va a inervar la piel del dorso y de la raíz nasal, tanto de sus ramas troclear y supratroclear. El nervio maxilar superior, ¿no? Es porción del nervio inferior orbitario que emerge a este nivel, a la altura de la pupila, ¿no? Va a dar inervación a la porción lateral de la nariz externa y al vestíbulo nasal. Y el nervio etmoidal anterior, que va a dar inervación a la parte caudal de la nariz. Y recordemos que existe también una inervación sensitiva que está a cargo del quinto par, ¿no? Que va a inervar la mucosa nasal. Y existe una inervación autonómica, ¿no? Que está dirigida tanto por el simpático, que nos va a producir una vasoconstricción, y por el parasimpático, que nos va a permitir una vasodilatación. Y los músculos, generalmente de la nariz, que habíamos visto previamente, van a estar, van a estar inervados por el nervio facial. El nervio oftálmico evidentemente nos va a dar 2 ramitas: el nervio nasal externo y el nervio etmoidal. Y recordemos este esquema, ¿no? Que es el ganglio esfenopalatino, que va a dar, pues, evidentemente, el nervio nasal superior, el nervio nasal interno y los nervios palatinos. Entonces, toda esa inervación de la nariz va a estar comandada por una porción sensitiva, una porción dada por el parasimpático y otra dada por el simpático, a través tanto del ganglio cervical superior como del ganglio esfenopalatino. Luego tenemos que, evidentemente, la nariz tiene una función respiratoria, que es una etapa vital para la vida humana, ¿no? Entonces tenemos que existe un flujo nasal que va a ingresar con un arco de convexidad superior, ¿no? El aire se va a dividir a nivel de la cabeza del cornete inferior y se va a unir nuevamente en la coana. Esta corriente principal se da por el meato medio en la inspiración. Y en la expiración, el aire se va a desplazar como remolinos por el meato inferior y por el piso de la nariz. Pues el flujo aéreo, en especial del cornete inferior y del meato, va a influir en, en la temperatura y en la humedad del aire. Por ejemplo, si evidentemente nosotros estamos a una temperatura fría, entonces los cornetes van a permitir que ese aire ingrese caliente, y si estamos en un clima seco como el Cusco, la mucosa nasal va a encargarse de darle humedad a ese aire que hemos respirado. Normalmente el reposo son 6 litros de aire lo que respiramos, ¿no? Y podemos ir hasta 70 litros por minuto en una ventilación. Las presiones hasta 7 litros, perdón. Las presiones son diferentes tanto en el vestíbulo como en las coanas, ¿no? Y en circunstancias normales de humedad del 50-60%, el aire llega a la faringe con una temperatura de unos 33 grados centígrados.
Normalmente el aire interior de los senos se renueva aproximadamente cada 1000 inspiraciones. Vamos a tener un ciclo nasal donde la microcirculación de los cornetes se comporta como cuerpos eréctiles, se congestiona o descongestiona siguiendo un ciclo regulado por el sistema autonómico, ¿no? En ciclos temporales de 2 a 6 horas. ¿Qué factores van a influir en la respiración? Va a influir las condiciones atmosféricas, las condiciones climáticas, la posición corporal, la edad del paciente, ¿no? Si son viejitos o somos más viejitos, evidentemente nuestros músculos no van a poder cumplir su función, ¿no? Y a pesar de que la musculatura respiratoria es involuntaria, entonces la cantidad de aire va a entrar disminuida. También hay funciones endócrinas, por ejemplo, en el caso de los hipotiroideos, no va a haber una buena humidificación del aire que se respira. Si consumimos medicamentos, por ejemplo, como el omeprazol, también se va a resecar nuestra mucosa nasal, ¿no? Porque obviamente no va a haber un buen flujo de humidificación. Y bueno, también existen características personales particulares a cada persona. ¿Cuáles son las funciones de la nariz? Funciones de la nariz, para recordarnos, es el calentamiento y humidificación del aire respirado. Las fosas nasales van a mostrar su extraordinaria capacidad para recuperar la energía calórica y el vapor de agua tanto durante la inspiración como la expiración. Y eso nos va a ayudar, esa humidificación, a tener una mejor fonación. La secreción mucosa nasal normal va a estar constituida por una mezcla de secreciones, ¿no? Procedentes de las glándulas caliciformes y de las glándulas seromucosas, y con el plasma, que es un trasudado de agua condensada, ¿no? Que también va a participar las lágrimas. Pues vamos a ver que la composición es de agua en 1,25 a 98%, electrolitos 1 a 2%, y mucinas de 2 a 5%. También va a existir una resistencia nasal, ya que la nariz es un órgano creador de resistencias durante la inspiración, produciéndose una perfusión e intercambio gaseoso alveolar. Entonces, si tenemos el tabique desviado, obviamente va a haber una obstrucción al paso de aire por la fosa donde el septum está desviado, ¿no? Si tenemos una hipertrofia de cornetes, obviamente también va a existir una resistencia al paso del aire. Entonces, son importantes las zonas valvulares. Ustedes recuerdan que en anatomía se ha hablado de una válvula nasal interna, una válvula nasal externa, ¿no? Que van a regular el movimiento del aire en una dirección determinada, regulando el volumen de aire circulante por minuto. Y tenemos también una función protectora o defensiva, donde la secreción nasal tiene muchas mucinas, sustancias proteicas plasmáticas, albúmina, proteínas secretoras, donde vamos a encontrar la IgA, ¿no? Secretora, la lactoferrina, las lisocimas, la calicreína, que son sintetizadas en células. Las secreciones se van a depositar sobre la mucosa nasal en dos capas, una inferior de consistencia fluida, en cuyo medio los cilios se mueven con gran rapidez, perdón, y una segunda capa donde la secreción es superficial, de consistencia viscosa, donde los cilios van a captar las partículas extrañas y con un movimiento de traslación las van a llevar a la rinofaringe, cumpliendo una función de purificación, donde vamos a tener que la velocidad media del flujo del moco nasal es de 5 milímetros por minuto, y donde en 10 a 15 minutos las partículas inhaladas pueden ser eliminadas por la nariz. Entonces, la función respiratoria tiene que influir en el acondicionamiento del aire, en la purificación del aire. Esa purificación va a estar dada por el mucos, por el movimiento ciliar, las lisosimas, la fagocitosis, ¿no?
Y el acondicionamiento de aire va a estar dado tanto por la humectación como por el calentamiento, de acuerdo a qué altura desarrollamos nuestro hábitat. Luego tenemos al nervio olfatorio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo ¿O que ha no, sido un, todo claro. o ha sido un recuerdo muy rápido de todo lo que ya habíamos aprendido? Creo que ya nos hemos recordado algo, ¿no? Bueno, entonces sabemos que sentimos y procesamos los olores que llegan a nuestra nariz. Pues la nariz es uno de los sistemas más antiguos y vitales de todos los seres vivientes. Por eso es que también el nervio olfatorio está considerado como el primer par craneal, ¿no? Porque es el primero en el nacer. La olfacción, evidentemente, es una comunicación de todos los seres animados, ¿no? Por la olfacción se comunican los canes, los gatos, los tigres, ¿no? Por el olfato percibimos pues si hay una presa, no hay una presa, percibimos muchas cosas. Y también ah, se habla de las feromonas, que ustedes han debido escuchar, que van a influir en los procesos de la reproducción. También la olfacción va a influir en el proceso del gusto, porque al final van a integrarse estos dos elementos dentro de lo que es el cerebro, ¿no? Entonces tenemos que la mucosa olfatoria, como habíamos mencionado, está en la parte posterior superior de la cavidad nasal. Tiene una superficie de 2 centímetros cuadrados en el adulto y está ubicada en la cara superior del septum y en la superficie superior del cordete superior. Entonces tiene un neuroepitelio que tiene células de soporte, células olfatorias con cilios, glándulas de Bowman que producen moco y permiten que las sustancias odoríferas se disuelvan. Entonces tiene células que son células bipolares, ¿no? Con dos extremos, que se proyectan tanto hacia la cavidad nasal como hacia lo que es el nervio olfatorio. Entonces, estas células terminan engrosándose con los cilios, ¿no? En unos quimiosensores, que es la primera superficie de contacto. Son axones amielínicos y van a formar lo que es el primer par craneal. Atraviesan la lámina cribosa del etmoides, llegan al bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con células mitrales o glomérulos olfatorios. Entonces, el bulbo olfatorio, evidentemente, está ubicado en la fosa craneal anterior, en la base del lóbulo frontal. Ahí se hallan las neuronas secundarias, ahí hacen sinapsis, ¿no? En el glomérulo, llevando la información y de ahí se van a distribuir en forma espacial en el epitelio del bulbo y van a salir conexiones tanto hacia el área olfatoria medial como hacia la área olfatoria lateral. Entonces, cuando se introduce una sustancia odorífera, esta llega al epitelio, ¿no? Se disuelve en la capa de moco que recubre los receptores, interactúa con ellos. Esta composición del moco influye en la velocidad de difusión de estas sustancias hacia el nervio. Se produce un proceso de aclaramiento, que es un proceso importante en la percepción de los olores, no así cuando estamos resfriados, congestionados, como en el caso del COVID, que la mucosa estaba totalmente inflamada, ¿no?
Y ahí se, o pacientes que tienen, por ejemplo, pólipos, ¿no? O pacientes que están expuestos a sequedad, por ejemplo, un carpintero, ¿no? Un albañil que está en expuesto constantemente a polvo o polvillo, entonces evidentemente no va a haber la posibilidad que el moco permita una buena percepción de los olores. Entonces la información de los receptores se va a organizar en patrones que luego el cerebro va a interpretar como diferentes olores, ¿no? Ahora, nuestra memoria olfatoria es individualizada a cada persona, ¿no? Es como nuestra memoria visual o nuestra memoria auditiva. Y la vamos a desarrollar desde los primeros años de vida, ¿no? Incluso desde que nacemos, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un bebé, bueno, hay mamás en el grupo, alguna mamá o algún papá, o son papás solteros o mamás solteras. Creo que nadie tiene hijos, doctora. Bueno, entonces ya vamos a darles los tips para cuando nazcan los hijos. Entonces, normalmente, por ejemplo, ¿no? Si la mamá sale a trabajar, entonces puede dejar envuelto al niño en la chopa, el saco que se puso, ya sea la mamá o el. Entonces, el niño va a sentir el olor en esa prenda, ¿ya? Y va a dormir con confort, o sea, se va a quedar dormido, no va a extrañar a su mamá ni a su papá. ¿Por qué va? Porque está sintiendo el aroma de esa persona que lo protege, que lo alimenta, que lo cuida, ¿no? Que tiene que le realiza muchos cariños, entonces evidentemente nos sentimos en un área de confort, ¿no? Entonces, igualmente, cosas que cocinaba nuestra abuelita o lugares que hemos ido, ¿no? Entonces, esos olores los vamos a guardar en nuestra memoria y cuando volvamos a ellos o volvamos a sentir este aroma, vamos a recordar ese punto y lo vamos a identificar. La información olfatoria va a viajar hacia el sistema límbico, va a ir a la corteza cerebral donde ocurre el pensamiento consciente y esa información se va a combinar también con el gusto en el cerebro para crear sensaciones de sabor. Aparte de que las sensaciones de olor, cuando nosotros comemos, o sea, ingerimos una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces va el aroma hacia el techo de la fosa nasal, pero cuando nosotros estamos masticando ese alimento, evidentemente parte de ese aroma se va a introducir por la rinofaringe hacia el techo de la fosa nasal. Entonces vamos a tener un sabor combinado con el olfato, ¿no? Y lo otro es de que, bueno, actualmente están viendo, ¿no? De que están desarrollando una cocina en la que combinan tanto los sabores como los olores de lo que se ingiere, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a comer, qué sé yo, una fresa envuelta en chocolate, ¿no? Entonces vamos a sentir el aroma del chocolate y al masticarla vamos a sentir el aroma de la fresa, ¿no? Entonces vemos que hay una interacción de esos dos elementos, ¿no? Pues en el olfato, la molécula olorosa va a estimular diferentes tipos de receptores, los cuales responden a la estructura de una molécula, ¿no? Y en el cerebro existen lo que habíamos mencionado, ¿no? Existe un mapeo que nos permita identificar por cada olor un código que el cerebro va a reconocer como aroma único. Pues las neuronas periféricas van a recibir información desde el medio ambiente, la van a transmitir al cerebro, donde se va a traducir en un código neuronal que va a permitir la discriminación compleja de la información olfativa. Las sustancias odorantes son compuestos químicos volátiles que son transportados por el aire e inhalado a lo epitelio olfatorio en la región olfativa. Un odorante tiene que tener ciertas propiedades moleculares para desarrollar propiedades sensoriales, como ser la solubilidad en agua,
la presión de vapor lo suficientemente alta, una baja polaridad, lipofilicidad y tensión superficial. Entonces vemos que desde el receptor olfatorio se va a dirigir hacia las células micrales, el mensaje va a ir directamente a los niveles superiores del sistema nervioso, ¿no? Donde el proceso de señalización va a ser eh, codificado y decodificado, ¿no? Dependiendo de si es un aroma conocido. Entonces, el hombre puede llegar a identificar hasta 10.000 olores diferentes, ¿no? O sea, hay gente que tiene un olfato, pero sí podemos decir de can, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, esos catadores, ¿no? Que te pueden decir, en el caso del vino, del whisky, si les recuerdan a pino, a cereza, a saber Dios que ellos pueden identificar. Y los odorantes se van a disolver en el ambiente acuoso, ya habíamos dicho, en el moco, y se van a unir a unas proteínas que son las que van a poder, van a atravesar la membrana y van a permitir la identificación de estos aromas, ¿no? Pues parece que existieran en la mucosa olfatoria cientos de receptores olfatorios diferentes, cada uno presente, pero aunque en baja cantidad, a pesar de que es un área de 2 centímetros cuadrados. Pues con un odorante activa el MP cíclico, ¿no? Ligado a la proteína G, ese MP cíclico rápidamente va a abrir los canales iónicos de calcio, sodio y potasio, va a despolarizar la membrana, va a permitir que pase a través de los conductos, ¿no? Y el nervio ya lo va a llevar hasta la corteza cerebral, donde la memoria va a poder decirnos a qué corresponde ese aroma. Entonces, el olfato está en la región temporal cortical del cerebro, también en el área de la memoria. No altera el daño en la región temporal, no altera la capacidad para detectar olores, pero sí altera su identificación. Por eso primero tenemos que recordar un olor para luego identificar. Luego tenemos la fisiología de los senos paranasales, donde recordemos que los senos paranasales están laterales a nuestra cara, en el caso de los senos maxilares, ¿no? Y nos van a permitir amortiguar los cambios de presión de aire en la nariz, ¿no? Cuando nosotros nos introducimos dentro de la piscina, va a haber un cambio de presión de aire, ¿no? Entonces, imagina, esa presión obviamente haría que pase todo el agua hacia nuestra garganta, facilite el ajuste de flujo aéreo, también nos sirven los senos paranasales como una cámara de resonancia de la voz, ¿no? Si nosotros no tenemos una fosa nasal, evidentemente con un septo recto, con los cornetes no muy grandes, entonces vamos a tener una voz que suene más opaca. Vamos a leer, ¿no? Amortiguar el cambio de presión en la nariz, facilitar el ajuste del flujo del conteo, cámara de resonancia de la voz. Entonces, obviamente, la voz se hace opaca si la nariz está obstruida. Por lo tanto, además, los senos paranasales nos van a ayudar a aligerar el peso de la voz. Pues las cavidades nasales y los senos paranasales van a formar una estructura intercomunicada e ininterrumpida, donde inicia en la piel de la nariz, va hacia el vestíbulo. Del vestíbulo vamos a tener un epitelio pavimentoso estratificado que se va a continuar con un epitelio columnar, ciliado, pseudoestratificado y mucosecretante. De ahí vamos a tener a los cornetes, que son de tejido estratificado pavimentoso, y el epitelio respiratorio, que evidentemente tiene las células caliciformes que nos permiten tener secreciones mucosas dentro de la nariz. Entonces, los senos paranasales tienen la característica de que todos tienen un orificio de drenaje, ¿no? Conocido como osteo. Entonces, ¿qué sucede en los casos patológicos, no? Si nosotros tenemos un cierre del osteo, ¿qué se va a producir? Una supresión de la ventilación y del drenaje
de ese seno paranasal. Ahí se van a estancar las secreciones, al quedar las secreciones atrapadas, se va a alterar la composición de las secreciones y el pH de las mismas. Esa alteración del intercambio, ahí se va a producir una alteración del intercambio gaseoso de la mucosa, porque esa mucosa va a estar más mm, con más CO2, ¿no? Eso va a lesionar los cilios del epitelio, va a generar una parálisis, esa parálisis va a generar que haya una alteración del medio ambiente donde los saprófitos eh, puedan convertirse en gérmenes patógenos, ¿no? Y eso va a inflamar la lámina propia y eso va a aumentar el grosor de la mucosa nasal y eso nos va a causar sinusitis. ¿Preguntas hasta ahí? Ah, claro, doctorita. Ahora sí vamos a pasar a lo que nos interesa. Entonces, luego tenemos que, cuando llegue nuestro paciente, nosotros tenemos que realizar una historia clínica adecuada. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Con nuestra anamnesis, ¿no? Entonces, nuestra anamnesis inicialmente en el análisis, en caso del olfato, se va a referir a la percepción de los olores, ¿no? Entonces, una percepción normal, vamos a preguntar, ¿cómo huelen las cosas, no? ¿Huele todo bien? Sí, perfecto, no tengo problema. Pero hay pacientes que tienen una disminución en la olfacción y eso se conoce como hiposmia, ¿no? Cuando va a haber hiposmia, generalmente cuando estamos resfriados, cuando tenemos pues, problemas de alergia, ¿no? Cuando hay mucha sequedad, como habíamos dicho, ¿no? En pacientes, por ejemplo, hipotiroideos que tienen menor cantidad de secreción en sus glándulas también. Y el otro síntoma es la anosmia, ¿no? La falta de sensación olfatoria, ¿no? Como sucedió en pacientes con COVID en alguna fase del mismo, ¿no? Entonces refirieron que habían perdido el olfato, que no olían nada. O sea, ese síntoma, a esa referencia la vamos a catalogar como anosmia, sin olfato. Y la parosmia es una percepción de sensaciones olorosas anormales sin un estímulo real. Entonces, ¿qué pasó con los pacientes de COVID? Con los pacientes de COVID tuvimos que nos refirieron que, por decir, comían un seco de cordero y les sabía a que estaban comiendo petróleo, gasolina o alguna otra cosa putrefacta, ¿no? O sea, tenía una percepción de olores anormales, pero sin un estímulo real, ¿no? Porque nadie come gasolina, nadie come cosas putrefactas. Y otro síntoma es la fantosmia. Entonces, la fantosmia es percibir un olor sin estímulo, ¿no? Siento a, siento a, podemos decir que siento a violetas, ¿no? Entonces, pero no existen las violetas. En nuestro país casi no hay violetas, ¿no? Pero el paciente refiere que siente un aroma. Entonces, nosotros lo catalogamos como fantosmia. Y el otro síntoma es la cacosmia, ¿no? Que es la sensación de percibir malos olores. Entonces, al percibir malos olores, la cacosmia puede ser objetiva o puede ser subjetiva. ¿Cuándo es una cacosmia objetiva? Cuando evidentemente tiene en ciertas enfermedades como en la ocena, ¿no? Que hay una degeneración de la mucosa y se forman costras dentro de las fosas nasales que con las bacterias van a, a un proceso de putrefacción y el paciente siente mal olor y también las personas que están a su alrededor sienten mal olor. Entonces hablamos de una cacosmia objetiva. En la sinusitis también puede ser que si es una sinusitis odontógena, vamos a sentir pues, malos olores ahí, ¿no? Y la cacosmia subjetiva es cuando hay algún proceso tumoral a nivel central, pero que las personas que están alrededor no perciben ese olor, ¿no? Pero sí lo refiere el paciente. Luego, en lo que es anamnesis, también, por ejemplo, vamos a dirigir la anamnesis en traumatismos nasales, vamos a hablar de una anamnesis específica, ¿no?
En problemas de alergia también vamos a tener que hacer ciertas preguntas específicas que ahí las vamos a recalcar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir a lo que es nuestro examen físico, ¿no? A la semiología que ustedes ya hicieron. Entonces, inicialmente dentro de la semiología, primero va a estar la inspección, luego la palpación, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es la inspección, ¿qué vamos a inspeccionar? Cómo se encuentra la piel de ese paciente, ¿no? ¿Qué tipo de piel tiene? Generalmente las pieles son tersas, son muy bonitas, sin manchas, ¿no? Cuando somos jóvenes, cuando están adolescentes, cuando tienen 20, 25 años. Cuando no han hecho guardias, no han tomado bebidas alcohólicas, no han sufrido de acné, ¿no? Entonces vamos a tener evidentemente una piel de características normales, ¿no? O no han tenido ninguna enfermedad como viruela, bueno, que no existe ahora que existe la nueva, ¿no? La viruela del mono, entonces vamos a ver cómo quedan las secuelas de esa piel. Y luego vamos a observar en la parte semiológica si existen deformidades externas, ¿no? Puede ser lateralizaciones de la pirámide nasal, puede ser un dorso giboso, puede ser una nariz en Z. Tenía un pacientito que vino a la consulta y me dijo, doctora, quiero que me opere porque me dicen el zorro. Como que el zorro, le digo, es que mi nariz está en Z, entonces por eso me dicen el zorro, ¿no? Entonces, ese tipo de deformidades las vamos a observar también. También podemos ver abombamientos, ¿no? A veces se producen celulitis y va a aumentar de volumen el dorso, entonces vamos a observar cómo están las alas nasales, ¿no? Si son gruesas, si son muy prominentes, vamos a ver cómo está la punta nasal, ¿no? Actualmente la parte de cirugía estética de cambiar la forma de la nariz, bueno, está muy de moda en nuestro medio, ¿no? Estamos viendo que hay programas de televisión que te dicen, oh, vamos a levantar la punta nasal, vamos a crear un ángulo de más de 90 grados, ¿no? Y obviamente nuestras condiciones raciales, ¿no? Morfológicas, sobre todo en la sierra, ¿no? No era de esa naturaleza, ¿no? A diferencia de los europeos que tienen obviamente narices respingadas, pieles mucho más finitas que las nuestras, ¿no? O a veces por traumatismos también, ¿no? De niños, nosotros nos hemos caído de nariz, nadie se ha dado cuenta y nuestra nariz empieza a crecer chequito, ¿no? Llegamos a los 15 y notamos que la nariz está a un lado. O hemos sufrido, en el caso de los varones que generalmente juegan fútbol, practican deportes de contacto, se lateraliza la nariz, entonces ahí vemos, pues, y también que esta columela y el cartílago septal se deforman, entonces se produce lo que es la punta caída, que vamos a observar en la parte del desarrollo del desvío de. Y luego tenemos dentro de la semiología la palpación. Entonces, en la palpación, nosotros tenemos que ver primero, vamos a evaluar los senos paranasales. Entonces, para los senos maxilares, presionamos en esos dos puntos que corresponden a la emergencia del nervio infraorbitario, ¿no? Como habíamos estudiado, el nervio infraorbitario va a dar inervación a lo que es la mucosa nasal. Entonces, si hay un proceso inflamatorio a nivel de los senos maxilares, al presionar, va a haber mayor dolor, ya sea en el derecho, en el izquierdo o en ambos, si es que hay una sinusitis maxilar bilateral. Si es unilateral, solamente va a haber dolor en uno de los senos. Luego vamos a proceder a la evaluación de los senos etmoidales, ¿no? De los anteriores sobre todo. Podemos poner nuestros dedos de esta manera, presionamos en el ángulo interno y vamos a ver en cuál de los dos hay mayor o menor dolor a la presión. Podemos presionar más arriba, a nivel de la emergencia del nervio supraorbitario, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a percibir la presencia de sinusitis frontal. O también podemos hacer una digitopresión, ¿no? Golpear sobre esta zona para ver si esos golpes desencadenan dolor, ¿no? Ahí podemos percutir.
Y también, claro, vamos a palpar cómo es el dorso nasal. Generalmente hacemos la palpación cuando hay un traumatismo nasal, ¿no? Cuando hay un traumatismo nasal, juntamos los dos dedos siguiendo el dorso nasal y el paciente nos va a referir al movilizar, sobre todo la parte ósea, que existe dolor o va a retirar su carita por el dolor que va a sentir cuando hay una fractura nasal. Luego de haber hecho nuestras anamnesis, de haber hecho nuestro examen físico externo, vamos a proceder al examen físico interno. Entonces, el examen físico interno en otorrinolaringología lo vamos a hacer mediante la rinoscopía, ¿no? La rinoscopía que puede ser anterior o puede ser posterior. Entonces, vamos a introducir este elemento mecánico que se llama espéculo nasal, generalmente con la mano izquierda, ¿no? A nivel del vestíbulo, y nos va a permitir evaluar, visualizar el catabique, conecto inferior, conecto medio, conecto superior. En algunos casos, cuando los conectes sean pequeños o hipoplásicos, podemos observar incluso hasta la coala, ¿no? Simplemente con el espéculo. Vamos a ver si existen secreciones que sean dependientes, ¿no? Del meato inferior, del meato medio. Si son del meato medio, vamos a pensar en una sinusitis. Si es a nivel del meato inferior, vamos a pensar que hay algún problema a nivel del conducto lacrimonasal. Pues en la rinoscopía anterior, ¿qué cosas vamos a observar? Vamos a ver cómo está la secreción nasal. Si la secreción nasal es mucosa, ¿no? Transparente, que es lo normal. Si es mucopurulenta, que vemos de coloración amarilla, o si la vemos de coloración amarilla verdosa, y también podemos oler esa secreción. Ahora, como estamos en tiempos de COVID, lamentablemente el uso de nuestro olfato ha sido reducido, porque con la mascarilla, lamentablemente, no nos permite, pues, más que oler solamente cuando son bastante groseros, de que no, las sustancias odoríferas no van a poder penetrar la mascarilla, ¿no? Y luego vamos a observar cómo se encuentra la mucosa nasal, ¿no? Si la mucosa nasal está encrosada o edematizada cuando hay problemas de alergia. Hay mucosas nasales que no son rosadas, sino son medias azuladas, también cuando hay una hipervascularización, ¿no? O puede estar hiperémicas también, ¿no? En el caso de la inhalación de irritantes, también cuando estamos resfriados la vamos a ver hiperémica, o puede ser una mucosa nasal atrófica, o sea que no se vea aplanada, ¿no? No se vea de características normales. Puede ser húmeda, ¿no? Con bastante moco, sobre todo cuando estamos resfriados, o esa mucosa nasal puede estar seca, ¿no? Como el caso de los pacientes hipotiroideos, por ejemplo, ¿no? Después vamos a observar cómo se encuentra el tabique nasal. Si ese tabique está alineado, si tiene desvíos, si tiene un área sangrante, vamos a identificar si el área sangrante es derecha o izquierda, si es a nivel del plexo de Kieselbach o área de Little, o si el sangrado corresponde a una porción, a un sangrado posterior, ¿no? Que no lo vemos por delante, sino vemos que la sangre va a emerger por la rinofaringe. También podemos observar la presencia de úlceras a nivel del tabique, podemos observar la perforación del septum nasal. También podemos ver alteraciones en la coloración, ¿no? Puede ser que haya áreas de coloración normal y áreas de placas blanquecinas. Luego vamos a tener a los cornetes, ¿no? Que vamos a observar si son de tamaño normal, son de tamaño aumentado o si son de pequeño tamaño, que son los atróficos, ¿no? Los vamos a describir como normotróficos, hipertróficos o atróficos. Y también vamos a ver si existen degeneraciones polipoideas. O sea, la mucosa nasal va a degenerarse y vamos a ver como unas uvitas dentro de la nariz. Eso lo vamos a desarrollar cuando estudiemos la parte de pólipos. Y en los meatos también vamos a ver que generalmente en el meato medio vamos a
observar la presencia ya sean de pólipos o de secreción, ¿no? Ya habíamos dicho, purulentas, mucopurulentas, ¿no? Y cuando visualicemos las coanas, obviamente podemos ver la integridad, o si lo vemos con el endoscopio, vamos a ver que está permeable o no está permeable, ¿no? Y en el techo de la fosa nasal vamos a encontrar pólipos, vamos a encontrar masas musculares, o también podemos, bueno, con el endoscopio podemos observar la mucosa olfatoria, sobre todo con el endoscopio. Y también tenemos que evaluar cómo se encuentra el piso de la nariz, ¿no? Generalmente en el piso nasal los niños pequeños se introducen cuerpos extraños y ahí podemos ver una canica, papel higiénico, una esponja, bueno, todos los que ellos se puedan meter en la nariz, ¿no? Y podemos hacer, para un mejor examen, podemos utilizar una sustancia vasoconstrictora. A ver. No tengo la lista para hacer preguntas. ¿Algún voluntario que nos indique qué es un vasoconstrictor? ¿Nos recuerde qué es un vasoconstrictor? Eric. Menos serían medicamentos que disminuyen el calibre de los vasos sanguíneos. Así es, entonces al disminuir el calibre de los vasos sanguíneos nos va a permitir, como hemos dicho, ¿no? Los coletes son tejidos hipervascularizados, entonces al disminuir el calibre van a disminuir también de tamaño, ¿no? Por eso tendríamos que recordar la parte de anatomía. Muy bien, Eric. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Claro, doctor. Eso esperamos, porque después cuando hagamos la práctica yo voy a preguntar, ¿de acuerdo? Ahora me puede preguntar, pero después cuando hagamos la práctica yo soy la que les voy a preguntar. Todos ya hemos visto, ¿no? Introducimos el espéculo a nivel de vestíbulo, no vamos a meter el espéculo muy profundamente porque si no le vamos a producir dolor al paciente. Y bueno, si es un paciente asegurado, se va a quejar mucho. Si es un paciente de MINSA, va a tolerar el dolor. Entonces luego tenemos la rinoscopía posterior, ¿no? Entonces la rinoscopía posterior nos permite visualizar las coanas, ¿no? Las coanas, vamos a ver la forma, el tamaño, podemos observar la cola de los conetes tanto inferior, medio como del superior, podemos visualizar el borde posterior del tabique, ¿no? O vamos a visualizar la epifaringe, generalmente más ahora lo hacemos con endoscopio, podemos visualizar el techo de la fosa nasal. Eh, en esta imagen no se ven los orificios tubáricos, pero con el endoscopio sí. Vamos a ver también las características de la mucosa nasal y podríamos intentar una palpación bimanual, pero eso generalmente en sedación, porque a ver que te meten el dedo a la boca atrás, si no, si no le van a dar un mordisco al examinador. ¿De acuerdo? Entonces ahí esa palpación nos permite ver, por ejemplo, el tamaño del adenoides y definir si es que operamos o no operamos. Y bueno, también la ubicación de un tumor, ¿no? Que generalmente para ver ya tumores, lo que vamos a hacer es uso de la tomografía. Pero eso para referencias de que existe una rinoscopía posterior. Bueno, en cuanto al tacto nasofaringeo, es un examen que se hace en pacientes adultos previa anestesia tópica, ¿no? Endonasal, y nos va a permitir orientarnos a la presencia de masas tumorales. Pero ahora ya más en desuso, porque con la endoscopía vamos a poder visualizar todo absolutamente, ¿no? Y el examen en niños de esta tracto nasofaringeo siempre es en sala de operaciones cuando el paciente está anestesiado. Que a veces, por ejemplo, en el caso de las adenoides, el paciente está resfriado, está con sinusitis, le pedimos una placa y nos va a dar una hipertrofia adenoidea. Pasan 30 días que su mamá se decidió meterlo a sala de operaciones porque el médico le dijo que tenía que operarse
Entonces vas a hacer el tacto faríngeo y resulta que no hay adenoides. Claro, desinflamó y el niño está perfecto, entonces ya no vale la pena operarlo, pero ya lo metiste a sala de operación. Entonces, siempre también en esos casos hay que pedirle una tomografía después de 7 días de tratamiento para que podamos ver una adenoides de tamaño real y no de una adenoides inflamada, aumentada de volumen, ¿no? Y como exámenes complementarios a nivel nasal, vamos a tener, bueno, la rinomanometría, que es una prueba que nos permite medir la presión de corrientes unilaterales en cada fosa nasal. Nos permite evaluar la resistencia del, del aire, ¿no? Nos va a permitir evaluar si son presiones normales, si son presiones aumentadas, ¿no? O si están las presiones disminuidas, ¿no? Vamos a poder evaluar ahí mediante las curvas de resistencia respiratoria. Y luego tenemos otro examen que es la olfatometría, ¿no? Que es un examen que nos permite calificar, que nos da calidad, nos da cuantitatividad y nos da, aunque es un examen subjetivo, ¿no? Entonces, para el estudio del olfato existe una test que se llama ERO, que es Emotional Response Olfactometry, que es un examen cuantitativo y objetivo de sustancias olorosas y registro simultáneo con valoración de los potenciales evocados corticales, ¿no? Ahora, causas de alteraciones olfatorias tenemos varias. Hay causas intranasales, como ser la obstrucción mecánica de la vía respiratoria, desvío del tabique, obstrucción traumática, ¿no? Rinitis, ya sean infecciosas, alérgicas, sinusitis, pólipos nasales, tumores de las fosas, parte de desarrollo de las coanas, estados post cirugía, ¿no? Generalmente, de laringe, alteración de los receptores olfatorios, sobre todo en enfermedades donde la mucosa se atrofia, que es la rinitis atrófica, la ocena, un bajo aporte de vitamina A, inhalación de sustancias venenosas, presiones tóxicas, ¿no? Generalmente los que trabajan en el área de minas, ¿no? O de otros efectos colaterales como, por ejemplo, los pacientes consumen cocaína, anfetaminas, morfina, ¿no? Ciertos medicamentos. Y problemas intracanales como traumas, infecciones, tumores, problemas vasculares, alteraciones sistémicas como la diabetes también nos va a llevar a una disminución en la percepción de los aromas, la falta de vitamina B, la alteración congénita del olfato, ¿no? Alteraciones hormonales también se producen y alteraciones psicológicas en los pacientes también, ¿no? ¿Podrías compartirnos esa imagen, por favor, Elena? Sí, doctor, un momentito, por favor. Gracias. Sí, doctora, ¿podría dejar de presentar, por Ay, favor? perdón, disculpa. Un minutito. Ele consiste no exame e vocês percebem aqui, eu não sei se você consegue, no meu
¿Separo la imagen o es mi... Esse é um exame que dura poucos minutos. O paciente faz esse exame sentado, né, sem anestesia geral, nada disso, só com spray de anestésico local aqui nas fossas nasais. E o paciente sai da sala depois, instantes depois do exame, andando tranquilamente. Né? Então, é um exame que é indolor, né? Não provoca nenhuma dor. Somente alguns pacientes acabam tendo um pouco de desconforto, mas é leve. Então, esse é o exame de vídeo nasofibroscopia. Então, eu vou colocar um sprayzinho, você vai aspirar para dentro do nariz, tá bom? Tá. Puxa. Pode abaixar o queixo um pouquinho. Isso. Ótimo. Perfeito. Para o outro lado mesmo. Joia. Foi? Foi. Então vamos lá, Twig. Você vai sentir só um desconfortozinho. Qualquer coisa você me fala, tá bom? Então, aqui a concha nasal inferior tá um pouquinho inchada, viu, Twig? Você deve ter um pouco de rinite, tá? Que faz com que a concha, a mucosa se inche, né? Então aqui eu vejo a outra concha, o septo à direita, a concha inferior à minha esquerda. Você vê que o septo aqui, ó, tá reto. Esse lado aqui, ó. Aqui é o meato médio e nós estamos indo. Aqui a região à esquerda, a região da tuba auditiva, a comunicação com o ouvido. Tá? Então ali se engoliu, ele engole uma vez, a língua vai aparecer. Isso. Perfeito. Joia. Agora só isso. Continua só respirando pelo nariz, Twig. Aqui eu tô passando por trás da língua. Tá? Põe a língua para fora. Ela pôs a língua para fora, eu vi a epiglote. Melhor pode pôr para dentro. Tá? Agora nós vamos fazer um E bem longo. E bem longo. Joia. Agora você vai fazer fininho. Ih, fininho. Só respira. Aí são as cordas vocais mexendo. Quando a gente respira, elas abrem. Tosse uma vez. Conta de 1 a 10. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Janeiro até dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Perfeito. Liviana, dan sabor, refrescante. Prueba la nueva cerveza. Muy bien, gracias. A ver, está nuestra presentación. Entonces, es el examen que podemos hacer con el endoscopio o nasofibroscopio, ¿no? En este caso, como han visto, es un tubito que se introduce por la nariz y nos permite evaluar incluso hasta la nariz. También podríamos hacer una endoscopía rígida. Entonces, generalmente el endoscopio rígido es el que lo usamos en salas de operaciones. Entonces, una óptica que tiene diferentes angulaciones, ¿no? Puede ser de 0 grados, puede ser de 45 grados o puede ser de 70 grados. Generalmente la de 70 grados nos permite visualizar lo que son las coanas, lo que es los orificios de desembocadura de la trompa de Eustaquio, nos ayudan para colocar un balón, bueno, un balón a nivel de la trompa de Eustaquio de dilatación, ¿no?
Y luego tenemos los estudios radiológicos, ¿no? Entonces, los estudios radiológicos simples, que los van a poder pedir en un centro de salud, ya sea de periferia o del área rural, son 3, ¿no? Vamos a pedir una placa de Waters, que es conocida comúnmente nasoplaca, la placa de Caswell, que es frontonasoplaca, la placa de Hers, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la placa de Waters, a ver, tenemos 3 minutos más. Quedaremos ahí. Para continuar en la siguiente clase. Y nos faltan cuántas, a ver, hasta las 56. Ya, perfecto. ¿Listo? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctorita, disculpe una pregunta. Mm. ¿Qué tan importante sería hacer el examen de nasofibroscopio en los pacientes post-COVID que fueron entubados? ¿Sería necesario o no? Dentro del protocolo que se está desarrollando en el hospital, ¿no? Que generalmente nos sirve más que todo en lo que es la laringe, porque ahí lo que se está viendo se está viendo las estenosis. Pacientes que han estado intubados, entonces ve si son estenosis subglóticas, ¿no? E incluso se llega por los pacientes traqueostomizados, se introduce por el tubo de traqueostomía en endoscopio y se visualiza, pues, a qué nivel está el granuloma que se ha formado. Así es, esto dentro del protocolo de pacientes post-COVID, con insuficiencia respiratoria, con secuelas de COVID. Ahora, no a todos se les hace. Por ejemplo, el problema de la endoscopía es que está programado un paciente cada 30 minutos. Entonces, imaginen, en un turno de 6 horas solamente tenemos para hacer 12 endoscopías, ¿no? Porque la endoscopía lo han visto ustedes, apenas dura 1 minuto y medio, 1 minuto, hasta menos. Pero se tiene que esperar un tiempo para hacer la desinfección del, del endoscopio de la fibra, y aparte, por ejemplo, la condición para que el paciente se realice la endoscopia es que tiene que ir con una prueba COVID negativa de 24 horas de antigüedad. Entonces, con esa prueba, tú le das en la previa cita, le das la orden, el paciente tiene que hacerse el día anterior la prueba, muestra su resultado, entonces se procede a hacerle la endoscopía. Y bueno, y luego se procede a hacer toda la desinfección del equipo, ¿no? Que dura aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? A ver si hay oportunidad o lo vamos a grabar para que ustedes puedan ver el proceso, ¿no? Y vean cómo es aquello. Pero sí está dentro del protocolo de pacientes COVID. ¿No? Y generalmente, bueno, ahora casi en la mayoría de los consultorios, bueno, por el COVID no se está haciendo endoscopía normalmente a los pacientes porque tendríamos que esterilizar todo ese tiempo, ¿no? Pero antes del COVID se les hacía, ¿no? Su endoscopía, ¿no? Se les hacía su endoscopía, entonces el paciente visualizaba su tabique desviado, su pólipo, y bueno, ya se animaba a la cirugía, ¿no? Algunos pacientes que son resistentes, porque dicen, si no lo veo, no lo creo. Entonces, si tú le dices, tiene el tabique desviado, bueno, aquí está en la tomografía, está en la radiografía, se ve desviado. Pero a pesar de eso, nuestros pacientes, pues no, como están habituados a respirar por la boca, no le dan importancia a respirar por la nariz, ¿no? O sea, no desconocen de los beneficios que se obtienen al respirar por la nariz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ajá, una pregunta. Dime, Hans. ah, ¿Tendría que ver algo la migraña con la exacerbación o desviación del tabique? Sí, hay un síndrome que se llama síndrome de Schluter. Entonces se dice que cuando el cornete se hipertrofia, o sea, porque el cornete, o sea, la respiración
Es 2 horas una fosa, 2 horas la otra fosa. Entonces, cuando por si tienes el tabique desviado hacia la derecha y le toca aumentar el volumen al cornete y se choca con el tabique, entonces produce un cortocircuito. Ese cortocircuito es lo que genera la migraña, ¿no? Entonces, muchos pacientes, claro, son tratados de migraña y nosotros como otorrinos encontramos que hay una desviación de tabique, corregimos ese tabique, hay pacientes que mejoran, ¿no? Que refieren que ha remitido su migraña. Así es. Entonces, claro, la fisiología de la nariz es muy importante para el desarrollo de nuestro estado de salud. Pero lamentablemente las personas pues no piensan eso y no le dan la importancia, porque los problemas de otitis media van a depender del tabique nasal. Sí, los procesos de adenoides van a depender pues de que ese tabique nasal esté recto, ¿no? De que haya una buena ventilación, esas cosas. Ya lo vamos a ir viendo al transcurrir ¿no? Y ustedes también tienen que detectar pacientitos que tengan su tabique desviado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a repercutir a que ellos tengan una alteración en el crecimiento de su carita, ¿no? Ya sea por adenoides, que desvía. Y después igual van a usar brackets. Muchos de ustedes seguramente que han usado o están usando brackets. Y cuando hagamos el examen físico, vamos a ver que tienen el tabique desviado, van a tener que operarse. O sea, lo ideal sería que dentro del protocolo de los odontólogos esté primero que pase una evaluación por otorrino y ha solucionado el problema, inicien ellos sus. Pero bueno, todavía estamos divorciados, los otorrinos de los odontólogos. Así es. Y más con los pediatras, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. ¿Y la desviación de tabique con los ronquidos, cuál es la relación que tiene? Bueno, es parte de lo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, el síndrome de apnea obstructiva del sueño lleva varias cosas, ¿no? Puedes tener tabique desviado, puedes tener los conotes hipertróficos, puedes tener 85 kilos y la grasa de tu lengua ha protruido y eso está obstruyendo la orofaringe y eso está generando el ronquido. Entonces, claro, ahí a ese paciente le vas a decir, mire, ¿sabe qué? Tiene que bajar de peso, hay que corregir ese tabique desviado, hay que dar tratamiento para la alergia. Inicialmente vamos a hacer eso, pero bueno, ahora los que desarrollan en el área de otorrinolaringología la cirugía de apnea del sueño han creado varias técnicas, ¿no? Una técnica, por ejemplo, introducen así como en la liposucción, introducen una maquinita que se aspira toda la parte de la musculatura y el tejido graso del dorso de la lengua. Entonces, claro, la lengua ya no cae atrás, te han hecho como una lipo y ya vas a roncar menos. Así es, esa es una parte de la solución. Otros han dicho no, es por el problema del paladar, entonces han hecho resecciones de paladar y bueno, todavía está en estudios, pues, pero lo ideal es que deberíamos de tener pues como dicen, nuestro peso sea la -100, ¿no? Nuestra talla -100, eso sería lo ideal. Que no subamos de peso, que seamos unas personas que estemos dentro del rango de nuestro peso ideal, claro, que tengamos el tabique recto, que no tengamos alergias, ¿no? Que tengamos buenos hábitos de vida. Eso sería lo ideal. Porque a veces, por ejemplo, operas a un paciente que ronca que ronca, ¿no? Y le dices, bueno, hay que corregir tabique. Y después te dicen, no, pero yo sigo roncando. Es que está roncando porque está con sobrepeso, tiene que bajar de peso. No, es que no puedo bajar de peso porque yo estoy acostumbrado a comer así. Pues claro, ahí sí le plantearía el hacer pues esa no lipoaspiración, sino esa aspiración de músculo, ¿no? De dorso de la lengua, pero también los pacientes a veces no se deciden. Pero es parte de lo que es la apnea obstructiva del sueño. O sea, dentro de lo que es el tratamiento, lo vamos a recomendar, ¿no? Corregir el tabique, corregir las enfermedades que estén relacionadas con ello.
y al final llegar pues a la cirugía del dorso de la lengua. Dime, Nicole. Doctora, una consulta. ¿Hay algún daño por una mala praxis al realizar el hisopado nasal? No, no, porque el hisopado no es una cosa del otro mundo. Claro, el problema del hisopado y de las pruebas negativas es de que te metían el hisopo, ¿no? Te metían el hisopo y como tenías el tabique desviado, no llegaban a la rinofaringe, no llegaban hasta atrás. Entonces salía tu prueba negativa, pero a los 3 días estabas con hiposmia, estabas con parosmia, ¿no? Habías contagiado al resto de la familia. Y ese era el problema, porque la mayoría de las personas tienen su tabique chueco, ¿no? O sea, claro, en lo que faltó en la técnica, tal vez decir, ¿no? A ver, suene la nariz lado por lado, a ver, tome aire y bote el aire. Entonces, a ver, hagamos todos, tomamos aire por un lado, botamos, tomamos aire, botamos. Y ahora la otra cosa, tomamos aire. Entonces, vamos a notar que hay una fosa que está más permeable que la otra. Entonces, en esa fosa permeable es donde se debía haber hecho la prueba, no en la fosa que no está permeable. Y por de casualidad justo te hicieron en la fosa que no estaba permeable. Entonces, ¿con qué se chocaron? Con tu tabique. Lo hisopearon. Obviamente, como está desviado, puede ser que te hayan producido sangrado, ¿no? Porque si está desviado y estás chocando con la mucosa, pues es una mucosa inflamada, es una mucosa delgada, adelgazada a ese nivel de las desviaciones y puede haber sangrado. Eso podría ser la consecuencia en ese caso, pero si tú tomas la PCR en una fosa que tú llegas a la, a la rinofaringe, entonces obviamente no va a haber ese problema. Bueno, yo generalmente cuando me tocaba hacer la prueba, le decía a alguno de los colegas que por favor haga la introducción con el espéculo y ya pues no había pierde, ¿no? Y claro, cuando te decía, por ejemplo, me han hecho una vez la prueba, que yo creo que no ha llegado a la rinofaringe la que me ha hecho la prueba. No sé dónde habrá llegado. No me, yo pienso que no llegó a la rinofaringe, salió negativo y teóricamente yo me sentía un poco mal, ¿no? O sea, no. Bueno, he tenido la suerte de no enfermar hasta ahora COVID, a pesar de haber visto pacientes con COVID, pero así, ¿no? No, complicaciones no, si haces una prueba adecuada, ¿no? Que es ir por el piso, o sea, lo ideal es que sigas el piso nasal. Pero primero verificando que la fosa esté permeable, porque las desviaciones no siempre son en la parte de arriba, en el piso, al medio, sino viendo que la fosa esté permeable. Y llegas ahí al fondo. ¿Alguna otra pregunta? También dependía de la voluntad de la persona, porque así una vez me hizo una vez que yo digo que dudé de que me han hecho el examen, no me lo hicieron de buena voluntad. Y otra vez que me hizo otro de los del laboratorio, sí, bien, llegó hasta el fondo, o sea, yo sí estaba segura que había llegado a la rinofaringe. Listo. ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Si no, no voy a marcar mi asistencia. Listo, jóvenes, cuídense. Nos estamos viendo. Gracias, doctora. Gracias, doctora.